El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el capítulo 10 de Hebreos. El verso 16 sigue hablando, o sea, está repitiendo lo que nos dijo anteriormente acerca de este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones, de sus pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos reitera la obra que Dios está haciendo en el pueblo, en este pueblo nuevo que está recogiendo alrededor del mundo. Suceden dos cosas importantes. Hay un acto de purificación, de limpieza, de conversión, de personas que día a día son añadidas al pueblo de Dios, que son añadidas al reino de Dios. Esa es la palabra mejor, que son añadidas al reino de Dios cada día, porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de Dios viene desde el cielo para establecerse aquí en la tierra, y Jesús en la oración dijo que se hiciera su voluntad como en el cielo, así se hiciera aquí también en la tierra. Entonces, cuando esta palabra está bajando, está siendo predicada, está siendo enseñada, está siendo llevada por diferentes lugares y culturas, y en muchos lugares del mundo las personas están oyendo esta palabra. Las personas que son transformadas no entran en ninguna religión, entran en el reino de Dios. Y cuando somos practicantes de la palabra del Señor y miembros del reino de Dios, entonces somos embajadores del reino de Dios, embajadores del cielo. Tenemos mensajes de Dios. Esa es la razón por la cual cada uno de nosotros, al tomar este compromiso, somos designados, comprometidos a ser embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Él nos rogase a nosotros que fuésemos esos embajadores que llevamos ese mensaje. Y estos embajadores no solamente predican, sino que viven lo que predican, para que no haya confusión, para que la gente sea desafiada a vivir este nuevo estilo de vida. Este es un nuevo estilo de vida, porque Él ha colocado sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y nuestras mentes ahora ha sido escrita esa palabra. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. En otra parte dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, así Él ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. La razón por la cual nos dice que el que conoce a Dios, el Hijo de Dios, no peca, no pecan los hijos de Dios, no permanece en el pecado, porque si alguno comete pecado, entonces abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque hay una cosa que tenemos que tener clara nosotros: hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero no nos hemos sido convertidos en seres divinos y espirituales, no. Seguimos siendo hombres naturales, cuerpo, alma y espíritu, y hay que darle el mismo valor a esos tres elementos que componen el ser humano: el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces el alma, que es el asiento de las emociones, se une con el cuerpo y lo desespera y lo lleva a la práctica de los vicios, del pecado y de todo lo demás. Pero cuando el espíritu se conecta con Dios, que lo he dicho muchas veces, tú tienes ahí en la pared de tu cuarto, de tu sala, de tu nochero, del escritorio, tú tienes un tomacorriente, y ese tomacorriente tiene ahí corriente. Pero si tú no enchufas, tú tomas un cable para colocarlo ahí y colocarlo, o si tú no obturas ahí un botoncito que hay, pues no te vas a dar cuenta que el bombillo enciende, pero ahí hay energía. Pues Dios ha colocado en cada persona algo así, es el espíritu, y ese espíritu, cuando está en contacto con el Espíritu de Dios, entonces se enciende y la vida de las personas es completamente transformada. Y ese término de luz es muy importante porque dice
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra, cuando llega a tu mente y a tu corazón, te alumbra el camino, te alumbra el entendimiento. La palabra empieza a ser escrita en tu mente, en tu corazón, y ya empiezas a razonar y a pensar de manera diferente. Pablo le escribe a los Corintios diciendo que tenemos la mente de Cristo. Es decir, que ya nosotros no pensamos naturalmente como piensan los demás, que antes de tomar una decisión, nosotros vamos a ver qué es lo que nos ha dicho el Espíritu por la palabra. Y la decisión que vamos a tomar tiene que ser consecuente con lo que está escrito en el principio bíblico. Esa es la diferencia entre la religión y el reino de Dios. Porque hay gente que tiene religión, pero su vida se parece exactamente a su manera de pensar. Porque no piensan, porque ellos lo que tienen son tradiciones, no tienen palabra de Dios en su mente. Y al no tener la palabra de Dios en su mente, entonces viven de acuerdo a sus conceptos, a su ética, a su moral. Viven de acuerdo a lo que ellos piensan. Viven en el consenso de la mayoría, viven de acuerdo a lo que digan los demás. Y aquí no se trata de vivir de acuerdo a lo que digan los demás, sino que se trata de vivir de acuerdo a lo que diga la palabra de Dios, porque ella es la que nos llama y dice: mantengan firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros no tenemos días para ser cristianos de acuerdo a la palabra de Dios, del reino de Dios, y otros días para ser de acuerdo a nuestra mente, lo que pensamos. No, porque nuestra mente ahora está llena de la palabra, orientada y guiada por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que considerarnos unos a otros y estimularnos a este amor de Dios y a las buenas obras. Pero hay un llamado muy especial, porque en medio de todo esto, Él inserta un versículo que es el versículo 25 del capítulo 10 de Hebreos, y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué sucede, amigo, si tú tienes una relación con el Señor, pero tú no te congregas? Y por el contrario, en lugar de buscar gente que comparte tu fe, busca a tus compañeros de trabajo, busca a tus vecinos o tus familiares que nada tienen que ver con el reino de Dios porque no les interesa la palabra. Normalmente, ¿qué hacen los amigos cuando se encuentran? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Cuál es el centro de las reuniones sociales? Y ya te vas a dar cuenta que no es precisamente el testimonio, la fe, la adoración, la alabanza, decir la palabra de Dios. No, es hablar de sus hazañas, hablar de su trabajo, hablar de sus vicios, hablar de sus hazañas con mujeres, hablar de tantas cosas, hablar de negocios, hablar de trabajos. Y al ritmo que van hablando, pues ir libando unas copas de licor. Y ahí se van a celebrar los encuentros familiares, ahí se van a encontrar los amigos. Así muchos de ustedes van a celebrar su Semana Santa. Estoy completamente seguro que así va a ser. Y no pretendo con ello criticarlos ni molestarles, lo más mínimo. Por el contrario, hacerles entender que el reino de Dios es completamente diferente. Y que entonces, cuando Dios escribe la palabra en la mente y en el corazón de un hombre y de una mujer, su vida es completamente diferente. Son culturas completamente diferentes, son estilos completamente diferentes, porque ahora vivimos por principios. No vivimos por culturas, vivimos por principio, el principio de la palabra. Y como un principio que se establece, dice: no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y recordemos que él cerró el capítulo 9, que el autor de Hebreos cerró el capítulo 9 diciendo: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Y entonces dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿A qué día se está refiriendo el autor? Pues a ese día cuando Jesús viene a salvar a los que lo esperan, a levantarlos, a llevarlos. Entonces, si usted, en lugar de estar congregado con los que comparten su fe, con los que tienen en su mente escrita la ley y la palabra de Dios, usted está congregado con otros que lo están llevando por caminos que no son correctos, en conversaciones que no son correctas, en prácticas que no son correctas, en cosas que no son correctas, entonces, ¿tiene lógica la pregunta siguiente? ¿Estás esperando el día que Jesús regrese por ti? Y la respuesta lógica y obvia es: no. Entonces, no se trata de qué te diga la religión, se trata de qué te dice la palabra. No se trata de practicar ninguna religión, se trata de tener una relación constante y permanente, 7/24, 365, por todos los años de existencia que tengas, a partir del momento que hiciste el compromiso con Él de recibirlo en tu mente y en tu corazón, y de entregarle tu corazón a Él para que Él lo guíe y lo dirige.
Porque si pecaremos voluntariamente, sigue diciendo en el verso 26 del capítulo 10 de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y sigue dando ejemplos aquí, porque entonces está metiéndose en temas que son muy profundos, temas teológicos y temas de la cristología y temas de la salvación y temas del juicio eterno, temas que se van a encontrar por allá también revelados en Apocalipsis en los últimos capítulos, cuando venga el tiempo del juicio. Porque si hemos recibido la oportunidad de ser salvos y en algún momento hemos tomado esa decisión, si regresamos atrás y echamos por completo a perder todo de tal manera que lo que fue escrito en la mente y en el corazón se borre por completo como si nunca hubiese estado escrito, y viene a apostatar de la fe y ya no quieres reunirte más con tus hermanos en la fe, sino que por el contrario vuelves otra vez a los vicios, vuelves otra vez a las antiguas amistades, vuelves otra vez a las prácticas y profanas tu fe, pues ya el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué efecto tiene para ti, para salvarte cuando Él venga? Pues si tú no lo estás esperando, sencillamente no te darás cuenta. Porque eso va a ser algo que solamente van a ser levantados aquellos que han estado esperándolo. Y aquí tiene valor que mencionemos la parábola que dio Jesús de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Todas las 10 estaban esperando al esposo, todas las 10 tenían lámparas con aceite, pero solo 5 tenían lámparas llenas y tenían aceite adicional para aplicarle a las lámparas mientras el esposo llegaba, si se demoraba mucho. Pero las otras 5 tenían un poco de aceite y no se preocuparon por tener aceite extra ahí para echarle en caso de que el esposo demorara. Con el correr del tiempo hay gente que dice, pero es que se ha estado hablando del regreso de Jesús por muchos años, llevo 70, 80 años oyendo eso. Otros dicen, yo 40, 50 años, desde que yo era niño. Pues la palabra en esta hora, la exhortación para ustedes es: recargue la lámpara, échele más aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Tenga más comunión con el Espíritu, entienda mejor la palabra, congréguese mejor con aquellos que le ayuden cada día a que esa palabra que está escrita en su mente mantenga brillante, viva, expectante, y no que se apague, que sea borrada por las prácticas incoherentes, por las prácticas de la fe que no tienen sentido. Vamos a orar en el día de hoy. Señor, te pedimos en este día que nos ayudes a entender esta palabra y a permanecer hasta que tú vengas por nosotros, que podamos permanecer en esa comunión íntima contigo, que nada ni nadie haga que apostatemos de la fe o que esa palabra escrita en nuestra mente sea borrada por prácticas mundanas, sucias e inmundas, que podamos permanecer siempre junto a ti y que ese aceite del Espíritu Santo mantenga encendida la llama, la lámpara de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.